Dice el texto de esta mañana: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mi primer punto es la expresión bíblica de esta doctrina, y Pablo lo dice al final del texto. Escuchar la frase unión con Cristo y no encontrarla literalmente así en la Biblia puede causar desconfianza, recelo o temor para cierto grupo de personas. Podemos entender que estas han sido las maneras en que el Señor ha usado para poder instruir a su pueblo a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a estas personas que estarían negándose a estudiar o a exponerse la doctrina de la unión con Cristo? Y sucede que la expresión bíblica de esta doctrina, usted y yo la hemos leído por mucho tiempo, por muchos años, y a lo mejor no hemos sabido que eso se está refiriendo a la doctrina de la unión con Cristo. Por ejemplo, el texto que nosotros leímos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Unión con Cristo. Pero hay otras frases que dicen lo mismo. Por ejemplo, usted va a encontrar también la frase en Él, en quién, en el Señor o en Cristo Jesús. Y todo esto le está tratando de decir lo mismo, unido a Cristo. Solamente, mis hermanos, en los escritos del apóstol Pablo, estas frases nosotros las podemos encontrar 164 veces. Lo que ya nos da evidencia de su centralidad e importancia en las Sagradas Escrituras. Pues toda idea o pensamiento repetitivo es un gran indicador de lo esencial e importante que esto puede significar. Eso, mis hermanos, es lo que ocurre con esta doctrina, al presentarse de manera constante a lo largo del Nuevo Testamento. Permítame revisar algunos versículos con ustedes. Ya vimos el primero, el texto que hemos usado como plataforma para esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estos creyentes que reciben esta carta, estas palabras del apóstol Pablo, estaban en Éfeso, pero Pablo les afirma y asegura que ellos están en Cristo. De manera particular, este versículo nos muestra también desde dónde viene la unión con Cristo. Y Pablo nos dice que Dios nos unió a su Hijo desde la eternidad. Así también, este solo versículo nos sugiere que toda bendición que Dios le da a usted y me da a mí, no la ha dado por lo guapos que somos, no la ha dado por el apellido que somos, que tenemos. Dice que nos la ha dado y nos ha bendecido con toda bendición espiritual a causa de la unión que tenemos con Cristo. Pero una de las epístolas donde más se expresa esta idea, mis hermanos, es la carta que Pablo mismo escribe a los hermanos en Colosas. Por ejemplo, usted va a Colosenses capítulo 1 y allí se va a encontrar con los versículos 13, 14, 16, 19, 21, 22, 27 y 28 y le va a hablar de una de estas frases que hemos mencionado. Por ejemplo, dice Colosenses capítulo 1 y leamos por favor el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Capítulo 2. Vamos a encontrar la unión con Cristo en los versículos 3, 6, 7, 9, 12, 19
y 20. Dice capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Una vez más, aquí Pablo nos repite esta hermosa frase, en Él, ¿en quién? Pero el capítulo 3 no se queda atrás. Y capítulo 3, versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero así también usted va a ver lo mismo en el versículo 1 y también en el versículo 11. Y finalmente el capítulo 4 también nos habla de la unión con Cristo en el versículo 7 y versículo 17. Por lo tanto, mis hermanos, esta frase no debe parecernos rara. Es más, pienso que muchas veces las hemos leído y ya por allí debe darnos a entender de que no es algo extraño de las Escrituras. Más bien pienso que debe ser vista con mucho gozo y con mucha alegría, pero también producir mucho agradecimiento en los hombres y las mujeres que verdaderamente están en Él, están en Cristo. Es maravilloso ver cómo nuestro Dios nos puede sorprender solamente con 2 palabras, en Cristo. Y tan profundas son estas 2 palabras que aún así, estudiando todo lo que podamos estudiar de la unión con Cristo, como les dije, no lo vamos a comprender en su totalidad. Lo repetitivo, mis hermanos, que esto puede hacer, no debe causar para el pueblo de Dios desinterés. Y es algo común que el hombre tiene. Tendemos, mis hermanos, a no estimar ni prestar atención a lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero nosotros, mis hermanos, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, no debemos mostrarnos así ante esta gran verdad y no debemos caer en ese error. Así que si usted quiere saber cuándo la Biblia nos está hablando de la unión con Cristo, debemos observar estas frases, así como lo hemos leído. Entonces, ya mis hermanos, que esta idea sí es evidente en la palabra de Dios, acompáñenme a ver su significado. Y revisemos entonces qué es lo que significa la unión con Cristo. O qué es lo que significa que el creyente esté unido a Cristo. Y en primer lugar, mis hermanos, debemos establecer la naturaleza de la unión con Cristo. Y la unión con Cristo es espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Aquí en verdad Pablo lo que está tratando de mostrarles es a un grupo de personas que si andan en la carne no pueden decir y mencionar cada vez y cuando que están en Cristo. Pero lo que sí nos deja ver también el texto es que si tratamos esta afirmación de que la unión con Cristo es espiritual, lo hacemos a causa de ese vínculo que tenemos con el Espíritu Santo. A los hermanos en Éfeso también les menciona prácticamente lo mismo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Otra vez, en Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa,
que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que, mis hermanos, esto de aquí es espiritual. Pablo ya lo menciona repetidas veces. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos señala a la unión con Cristo como un misterio. Y quedémonos allí en Efesios, pero vayamos, mis hermanos, al capítulo 5. Y permítanme leer del versículo 28 al versículo 32. Y veamos aquí cómo Pablo describe y señala a la unión con Cristo. Dice el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también Cristo a la iglesia. Allí ya estamos viendo, mis hermanos, una relación. Cristo a la iglesia, y está tratando de ilustrarla con la relación del esposo y la esposa. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren lo que Pablo concluye, versículo 32. Grande es este misterio. ¿Pero cuál? ¿El matrimonio es un misterio probablemente para Pablo? No. Continúa y dice, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, Pablo hablaba con referencia a Cristo y al cristiano, al Cristo y al creyente. Así que este versículo, mis hermanos, ya nos muestra cómo es vista la unión con Cristo. Y no es un misterio como algo imposible de acceder. No es visto como algo oscuro o algo maligno, algo que debe causarnos miedo o temor. La palabra misterio, mis hermanos, es empleada a causa de lo complejo y extensa que es esta doctrina. Sin embargo, este misterio, mis hermanos, nos ha sido revelado hasta donde nuestra capacidad lo puede comprender. Nosotros podemos sumergirnos en este misterio, pero le aseguro que no lograremos tocar fondo. Podemos también ilustrarlo como una montaña pero tan alta que escalándola y escalándola y escalándola, y aun cuando parece que llegamos a la cima, en verdad ha sido más alta de lo que hemos imaginado y de lo que nos habían enseñado. Así es este misterio. Pero así también la analogía que las Escrituras usa para ilustrarnos esta doctrina es como ya lo vimos en Efesios 5. La analogía y la comparación que hay con el matrimonio. Pero en palabras del Señor Jesucristo mismo, recuerden cuando Él dijo que Él es la vid y vosotros son los pámpanos, y que separados de Cristo, es decir, separados de Él, nada podemos hacer. En otro lugar de las Escrituras, el apóstol Pablo usa nuevamente esta palabra misterio, refiriéndose a nuestra unión con Cristo. Acompáñenme una vez más a Colosenses capítulo 1 y leamos el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es Cristo en vosotros. Ese es el misterio del cual Pablo está señalando. Cristo en el cristiano, Cristo en el Hijo de Dios, Cristo en el creyente, Cristo en aquel hombre y aquella mujer que profesa amarle, vive para Él y le sirve. Cristo en vosotros.
Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Este misterio Pablo lo quiso compartir con todos los hombres. Y Pablo hace referencia a los gentiles y ese grupo de personas que recibió este misterio. Así que, mis hermanos, el hecho de que la unión con Cristo es un misterio debe destacar para nosotros su gran valor y su intimidad en esa relación de Cristo con nosotros. Por otro lado, estar unido a Cristo significa también que los creyentes participamos de lo que Cristo participó y que poseemos lo que Cristo también posee. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 6. Y este versículo, mis hermanos, es sorprendente porque Pablo en un solo pasaje nos resume algunos aspectos de lo que nosotros como cristianos participamos a causa de estar unidos a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así la Escritura: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 5 es exacto a referirnos como unidos a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra unión con Cristo, o en nuestra unión con Cristo, Pablo nos asegura que hemos sido sepultados con Él, muertos, resucitados y glorificados con Él. ¿Y notan eso, hermanos? ¿Notan eso que para algunos a veces es un poco raro y confuso? ¿Cómo es que si yo no he muerto aún, cómo voy a ser resucitado? ¿Cómo es que he resucitado con Él? Y sucede, mis hermanos, que en verdad tales cosas aún no han ocurrido. Sin embargo, nuestra unión con Cristo lo afirma, lo sella y ya lo da por hecho. Nuestra unión con Cristo ya lo garantiza. Pero por otro lado, mis hermanos, el enemigo de la muerte tampoco puede desechar nuestra unión con Cristo. A lo que Pablo, ustedes saben muy bien cómo él concluye diciendo que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se está allí aferrando a la unión con Cristo para llegar a la conclusión de que nada, ninguna cosa creada, ni la muerte, lo va a separar del amor de Dios.
Y algo más que nos expresa Pablo es que la vida agradable que usted y yo hoy llevamos delante de Dios solo puede llevarse a cabo porque estamos en Cristo. De lo contrario, usted tiene una buena vida, es un buen padre, un buen esposo, simplemente es una buena persona, una persona moral, una persona que es digna de respeto delante de los hombres. Sin embargo, mis hermanos, lo precioso del Evangelio es que somos vistos delante de Dios santos, sin mancha, agradables delante de Dios por la justicia de otro, de Cristo. Pero finalmente, hermanos, por esta unión con Cristo, la Biblia nos describe como coherederos con Él. Permítame revisar Romanos capítulo 8, versículo 17. Donde Pablo dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aquí, mis hermanos, es importante ver de que somos coherederos con Cristo y nos llena de mucha alegría, pero mis hermanos, allí hay algo que no debe pasar por alto. Y es que Pablo nos dice algo muy importante: si en verdad padecemos con Él. Y esa frase debemos prestarle mucha atención, porque muchos pueden leer el versículo y decir: wow, yo soy coheredero con Cristo, puedo vivir como yo quiera. Pero Pablo allí dice: si en verdad padecemos con Él. O en otras palabras, si en verdad estás unido a Cristo, eres coheredero con Él. Si en verdad. Ahí hay una condición. Así que, mis hermanos, todo esto es estar unido a Cristo. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos afirmado, significa estar unido a Cristo. Pero ya que esto es así, qué bendiciones y qué beneficios Dios nos ha dado. Qué bendiciones y qué beneficios trae la unión con Cristo a cada una de nuestras vidas. Y este es nuestro último punto de esta mañana. Los beneficios de estar unido con Cristo. Y aquí, mis hermanos, los hermanos que van a mi GPS están acostumbrados a exámenes. Y yo sé que ellos cada vez que saben que yo voy a predicar o voy a enseñar, vienen estudiando previamente. Y aquí vamos a hacer un poquito, un examen oral, a pesar de que usted no se va a poner de pie ni lo va a gritar. Pero yo lo voy a ver de aquí si sabe la respuesta. Y en este punto, lo que vamos a tratar de hacer, mis hermanos, es ver aquellas cosas que se hicieron posibles a causa de nuestra unión con Cristo. Los beneficios de nuestra unión con Cristo es aquel orden lógico de la aplicación de la redención. O en otras palabras, es ese ordo salutis que gracias a la unión con Cristo es posible para nosotros. Por lo tanto, recordemos el texto con el que iniciamos este sermón. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Cuando vemos el versículo 4, mis hermanos, ya encontramos inmediatamente allí una bendición que Pablo menciona. Vea el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en Él. Esa es la bendición. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que, mis hermanos,
nosotros con este texto estamos refiriéndonos a la elección de Dios para nuestra salvación. Y esta elección, mis hermanos, dice Pablo, que Dios la hizo en Cristo. Dios basó esa elección en Cristo, a la unión con Cristo. Pero esa elección, mis hermanos, y ahora sí ustedes van a responder, ¿cuándo es conocida para nosotros? Porque Dios eligió, y aún hay personas que el Señor ha elegido, pero aún ellos no profesan ser cristianos. Es más, yo me convertí aproximadamente a los 18 años, pero según las Escrituras, yo fui elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que yo a los 17 años, a los 16, 15, era elegido. Pero ¿cuándo se manifestó esa elección? Y esa elección, mis hermanos, se manifestó a causa del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Y esto, mis hermanos, es el acto soberano de Dios por el cual llama a sus escogidos para manifestar su unión con Cristo. Es allí cuando una persona ahora sí puede decir, wow, yo he sido elegido por Dios. Dios me unió a su Hijo Santo. Pero luego ¿de qué? De llamarnos eficazmente. Esto, mis hermanos, quiere decir que a partir de ese momento exacto de nuestras vidas, usted y yo nos enteramos que realmente estamos unidos a Cristo, a pesar de que Dios ya lo había decretado en la eternidad. Sin embargo, sigue otra cosa más. Dios tuvo que operar algo en nosotros, lo que hoy conocemos como la regeneración. Tal regeneración, mis hermanos, es el acto de Dios en nosotros y consiste en transformarnos de manera radical y penetrante. O como lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el acto de Dios en nosotros y eso es la regeneración. Este concepto, mis hermanos, nos deja ver que nuestra actividad en la regeneración es pasiva. Pero una persona regenerada se manifiesta en la siguiente bendición que vamos a revisar. En otras palabras, sin que previamente Dios no nos ha transformado y no haya cambiado ese corazón depravado, nosotros no podríamos tener la bendición de arrepentirnos y creer en Cristo. En otras palabras, la conversión, que es la unión de estos dos, del arrepentimiento y la fe, no se podría llevar a cabo en nosotros. Mire lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe y el arrepentimiento, mis hermanos, son virtudes que Dios concede al pecador para poder creer en Cristo y arrepentirse de esa mala y vana manera de vivir delante de Dios y también delante de los hombres.
Pero esto, como ya lo dijimos, es consecuencia o es una acción única de los hombres que Dios ha regenerado. Es decir, si tú dices tener fe en Cristo y dices haberte arrepentido de tus pecados, es porque fuiste regenerado. Si no hubo regeneración, analiza fe en quién estás teniendo y cómo ha sido tu arrepentimiento. Pero sin regeneración no hay conversión. Así que, mis hermanos, otra bendición que sigue después de esto es ese veredicto favorable que Dios emite acerca de estos regenerados. Es ese veredicto favorable que Dios da acerca de estos convertidos. Y esa es la preciosa doctrina de la justificación. Y la justificación, como ya lo vimos nosotros meses atrás, es un juicio de Dios acerca de nosotros. Y ese juicio nos muestra y es favorable, ya que la justicia de Cristo es depositada a nuestra cuenta, es imputada a cada uno de nosotros. Por eso es favorable. En el caso, mis hermanos, de los que estamos unidos con Cristo, lo que Dios ha juzgado acerca de ti y de mí es que somos justos, justos delante de Él. Pablo no lo pudo haber dicho de mejor manera. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo termina el texto, mis hermanos? Por medio de nuestras obras. Por medio de venir todos los domingos a la iglesia. No. Pablo dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por estar unido a Cristo, por ser de Cristo. Pero mis hermanos, si eso nos parece tan maravilloso, la otra bendición que Dios nos ha dado es tan pero tan sublime que leerla y recordarla todos los días de nuestras vidas nos llevará a la misma reacción. Y es ese acto precioso y amoroso de nuestro Dios que conocemos como la adopción. La adopción, que es la acción de Dios que nos incorpora a su familia y nos permite gozar de los privilegios que tienen los hijos de Dios. A diferencia de la regeneración y de la justificación, este acto de gracia nos otorga un derecho. Y Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, afirma cuál es ese derecho para nosotros. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mi querido hermano y hermana, si usted verdaderamente ha creído en Cristo, Dios nos ha dado este derecho. Si usted verdaderamente es un creyente, Dios lo ha adoptado, lo ha incorporado a su familia y hoy gozamos de diversos privilegios. Pero así también, mis hermanos, como hay privilegios, hay responsabilidades. Y eso es lo que normalmente a veces
queremos olvidar. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, siempre le encanta reclamar sus derechos y sus privilegios, pero olvidar sus responsabilidades. Y sucede que los hijos de Dios tienen la responsabilidad de ser santos, ya que hemos sido llamados a ser santos. Y eso, a la verdad, es también un beneficio. Y es un beneficio y una bendición porque Dios nos ayuda a ser santos por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo nos ayuda? ¿Bajo qué proceso nos ayuda? Exactamente, esa es la respuesta. La santificación. El proceso de la santificación. Y este beneficio presupone los demás. Yo no imagino una persona que no es llamada, que no es regenerada, desear ardientemente ser santo. Es un poco raro y absurdo. O es como una persona que dice ser vegetariano, querer comer carne. No tiene sentido, no tiene lógica. Por lo tanto, jamás un hombre o una mujer que no haya gozado de estas otras bendiciones buscará santificarse. O dicho de otra manera, jamás una persona que no está unido a Cristo buscará y anhelará santificarse. Es decir, que si usted no está anhelando la santificación, es porque no está unido a Cristo. Pero a la vez, si anhelas y deseas la santificación, es porque estás unido a Cristo. Es muy sencilla la suma y la resta. Es muy fácil la operación. Y de esta manera, mis hermanos, santificándonos día a día, es que nosotros logramos y Dios logra en nosotros mantenernos y así encontrar un beneficio más a esta unión con Cristo. Y estoy refiriéndome a la bendición de la perseverancia de los creyentes. La perseverancia de los santos en Cristo. Y permítame definir la perseverancia del cristiano según las palabras del célebre apóstol Pablo a los santos en Filipos. Él les dijo que el que comenzó en ellos la buena obra, es decir, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios los santificará, Dios los preservará, Dios los va a mantener en Él, en Cristo. Ya que Dios los ha unido, Dios mismo nos va a mantener en Cristo, unidos a Él. Lo que quiere decir que nuestra permanencia y perseverancia en la fe es gracias a la unión con Cristo. No piense que esa larga vida en el Evangelio ha sido porque usted es diferente a los demás cristianos. Esa larga vida en el Evangelio no ha sido por su esfuerzo y ese valor que solamente usted posee. No, mi querido hermano. Aún el apóstol Pablo mismo, él mencionó que todo lo que él lo es en Cristo Jesús. Todo lo que él es en Cristo Jesús. Y esas son las palabras que los cristianos deben tener. Nosotros somos lo que somos por la gracia de nuestro soberano y común Dios. Pero finalmente, mis hermanos, luego ya de tantas y tantas bendiciones que Dios nos ha dado, el Ordo Salutis culmina con la glorificación.
que dicho sea de paso, este va a ser el último sermón del 2019, por la mañana. Y la glorificación es la fase final de la aplicación de la redención, la cual empezó para nosotros ¿cuándo? Cuando Dios nos llamó eficazmente. Pero ¿cuándo en verdad todo esto comenzó? Antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la glorificación no es más que el resultado de toda la obra salvífica de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios hizo todo esto pensando y basándose en nuestra unión con Cristo. No podría ser posible nuestra salvación sin estar unidos a Cristo. No sería posible. Recuerde ese texto que muchos hoy lo malinterpretan muy mal. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y ese texto, mis hermanos, está en un contexto de salvación. Pero muchos hoy lo dicen para cualquier cosa. Lo dicen porque la casa que uno quiere cuesta $100,000, por lo tanto es imposible para mí, así que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Pero no es lo que significa. Es un contexto de salvación, y ya que la salvación es claramente imposible para el hombre, nuestro Dios, uniéndonos a Cristo, la hizo claramente posible. Así que, mis hermanos, la unión con Cristo es la base y el fundamento de todas estas doctrinas y bendiciones que hemos mencionado. Y Pablo, una vez más, lo resume de la siguiente manera. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31, al iniciar la carta, para que no haya duda, Pablo dice lo siguiente: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Es decir, por la obra de Dios es que el creyente está unido a Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Con qué objetivo, mis hermanos? ¿O qué consecuencias traerá esto? Versículo 31. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Que no se gloríe en obra alguna. Que él no pueda decir que Dios me eligió. No pudo haber tomado otra decisión. Mi hermano, cuando hay personas mejores que nosotros, o perdóname por decir eso, pero hay personas mejores que mí, y Dios me tomó hundiéndome a su Hijo. De manera que nuestra salvación reposa en esta fabulosa doctrina de la unión con Cristo. Y es por eso que en otros pasajes usted va a encontrar cómo el autor define la salvación de que es del Señor y pertenece al Señor. Pero, mis hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Lo mejor que ha podido ocurrir en nuestras vidas es estar unidos a Cristo, a nuestro glorioso Salvador. Mi hermano, yo no sé qué otra cosa puede alegrar más tu corazón que escuchar esta verdad. No sé qué otra cosa más pueda moverte y alegrarte tanto que oír que estás unido a Cristo. Pero yo quiero finalizar este sermón con una pregunta necesaria. ¿Cómo sé que estoy unido a Cristo? Porque probablemente estuvimos viendo lo que es,
¿Cómo lo vemos en las Escrituras? ¿Qué bendiciones trae estar unido a Cristo? Pero ¿cómo yo sé que estoy unido a Cristo? O podemos poner la pregunta, ¿qué evidencias muestra que yo estoy unido a Cristo? ¿Qué me dice la palabra de Dios para yo confirmar que estoy unido a Cristo? Y la respuesta es muy sencilla, la verdad, mi hermano. Si tú estás unido a Cristo, tú estás viviendo conforme a Cristo. Si eres de Cristo, quieres ser como Cristo. Si eres de Cristo, quieres pensar como Cristo. Si eres de Cristo, quieres caminar como Cristo. Si en verdad estás unido a Cristo, buscarás y estás buscando las cosas que Cristo buscaría y practicaría. El apóstol Pablo lo dijo de una manera perfecta a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Solamente eso. Solamente eso es lo que tienen que hacer, mis queridos hermanos. Solamente. El Evangelio de Cristo es de tal valor y debe apreciarse tanto que Pablo nos dice que solamente vivamos como dignos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi querido amigo y amiga, usted por otro lado que no ha contestado afirmativamente al llamamiento de Dios, yo lo único que puedo decirle, ya que yo no lo puedo unir a Cristo, es que continúe expuesto a la palabra de Dios. Es que continúe escuchando la palabra de Dios. Es que continúe viendo las promesas y las riquezas del Evangelio de Cristo en las Sagradas Escrituras. Ya que yo no sé, no conozco si usted es o no un elegido de Dios. Lo que sí sé y lo que la palabra de Dios a mí me afirma es que Dios determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es de que usted va a ser salvo por medio de la locura de la predicación. Oyendo, escuchando. Y sé también que si en usted existe y se despierta un mínimo, pero genuino interés por Dios, eso ya es muestra de que Dios lo está llamando a usted eficazmente. Eso ya es muestra de el obrar de nuestro Dios en su alma. Así como Él obró en muchos de lo que hoy nos encontramos aquí, Dios puede hacer lo mismo en su vida. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, lo único que yo le ruego es que usted escuche el llamamiento de Dios en esta mañana, y ese llamamiento es de que usted se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo para salvación de su alma. Solamente así usted también podrá gozar de los beneficios y de esas gracias que trae estar unido a Cristo.